Es candidato a la gobernación regional de Magallanes Manuel José Correa Silva. ¿Está en la ciudad? ¿También lo está mojando la lluvia Manuel José Correa Silva? ¿O está visitando alguna de las provincias de esta dilatada Patagonia, de esta dilatada región de Magallanes? ¿Cómo estás, candidato? Gusto de saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, Vladimir. Un gusto estar aquí nuevamente contigo. Gracias por la invitación y un saludo apretado, ¿no es cierto?, a toda la gente que nos está escuchando a través de Polar Comunicaciones. ¿Está en Natales o en Punta Arenas? No, estoy en Punta Arenas. La verdad que, la autoridad a nosotros nos colocó una pausa, ¿ya? Nos impuso una pausa y esa pausa uno tiene que respetarla. Uno no hay campaña, no hay campaña. No debería estar haciendo campaña en este momento, ni siquiera por internet, ni pagando, ni nada, y entonces, bueno, uno está llamado a respetar las reglas. Yo sé que estamos en unos periodos de medio de anomia, que es como un rechazo a las reglas, pero si alguien que quiere postularse a gobernador regional, lo mínimo que tiene que hacer es dar ejemplo, y por lo tanto yo respeto las reglas, hago fair play, y así que el jueves, mañana, se reinicia la campaña y por lo tanto ahí sí vamos nuevamente a desplegarnos como corresponde. Pero Manuel José Correa, tú eres un hombre de la política y tenemos que aprovechar en consecuencia. No vamos a hablar de campaña ni mucho menos porque eso será legalmente a partir del día de mañana, pero sí como un hombre de la política y que aspira a ser el gobernador de la región de Magallanes, queremos conocer tu mirada respecto a lo que está aconteciendo en Chile. Lo que aconteció derechamente en el día de ayer, en esta tercera derrota consecutiva del presidente Sebastián Piñera, de este rechazo rotundo del Tribunal Constitucional a este requerimiento del presidente de la República, que lo ha dejado en una malísima y muy débil posición frente a los próximos 9 meses de gobierno. ¿Cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo con el gobierno, de lo que ocurre con el país y de lo que tú vislumbras de aquí a los próximos 9 meses del gobierno Sebastián Piñera? Sí, bueno, la verdad, Vladimiro, es que más que una afinidad o no respecto del presidente o de lo que él pueda estar viviendo como persona o como autoridad, me da principalmente pena lo que va ocurriendo en el país. Nosotros estamos viendo ya hace tiempo un debilitamiento de nuestro marco institucional. Las instituciones están siendo muy vapuleadas por distintas razones, por distintas causas, ¿ya? Y esto es simplemente lo que ha pasado ahora en los últimos días, es otro síntoma, otro ejemplo más de ese debilitamiento, y que nuestra democracia está cada vez más tensa, cada vez más debilitada. Y eso es lo que me preocupa, porque, mira, decía por ahí Mario Moreno Cantinflas, ayer nos decían que estábamos bien, pero era mentira. Hoy que estamos peor, pero es verdad. Él lo decía. Bajo esa reflexión me preocupa mucho el camino que ha ido tomando el país, que ha ido como cayendo en el populismo. Y obviamente sea populismo de izquierda, sea populismo de derecha, eso es, al final, el pato, la cuenta, no la paga Moya, no la paga así nadie, la paga finalmente los ciudadanos del país. Y eso es lo que me tiene muy preocupado, es también parte de lo que a mí me motivó para ingresar a la política, porque yo no soy un político de carrera, no he ocupado nunca un cargo político en mi vida, sino que soy un economista, que en algún momento también he participado en la labor pública, pero desde el área técnica, y yo hace mucho tiempo que veía viendo este deterioro de la convivencia, de que los discursos o las propuestas se iban extremando,
en que las señales son claras, por ejemplo, de la baja participación en las elecciones, en todas las elecciones pasadas, cómo íbamos hacia la baja de la participación ciudadana en los distintos procesos electorales. Perdón, Manuel José. Manuel José, perdón. Y esos son síntomas de un deterioro muy grande de nuestra democracia, y eso es preocupante. Pero no se le dará paso a ese populismo del que tú hablas, la lentitud con que el gobierno en emergencia ha tomado determinaciones, porque evidentemente que ha llegado tarde a todo, y una vez más llegó tarde ayer. Eso queda claramente demostrado. No, yo creo, Vladimiro, que decir como tarda todo, generalizar, yo no me atrevería a eso. Es como si yo dijera, no sé, de un sector político todo es malo. No. Político, o todo es bueno. Aquí yo creo que sí hay un populismo, que es el riesgo que han levantado muchos cientistas políticos de distintos colores, de distintas tendencias, de lo que ha estado sucediendo, no solamente en Chile, si el tema del populismo es como una gangrena, una enfermedad. ¿Cómo describes tú? A ver, perdón, porque es bueno que la gente que te está escuchando, que nos está viendo a través de las diversas plataformas de Radio Polar, conozca de la voz de un candidato a gobernador regional como es Manuel José Correa. ¿Cómo interpretas el populismo? ¿Qué es el populismo para ti? Bueno, el populismo, en definitiva, que cuando uno gobierna, ¿no es cierto?, tiene que tomar decisiones que no son fáciles y siempre tener una visión de poner el bien común por delante y con una mirada de largo plazo. Es decir, generar políticas públicas que tengan un impacto positivo en el corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Pero el populismo, sobre todo, apela mucho a la emocionalidad, ¿ya? Y desarrolla políticas que de repente pueden ser muy populares, pero que son nocivas para la sociedad. Entonces, por ejemplo, en el tema de que nosotros hemos caído últimamente con el tema del retiro del 10%, ¿ya? Eso se ha transformado en una trinchera de pelea política, de batalla política. Por ejemplo, ahora finalmente pasó el retiro del 10% de la propuesta del Congreso. La que quedó, ¿no es cierto?, atrás fue la del gobierno, tardía, lo que tú quieras, pero por ejemplo la que presentó finalmente el gobierno es mejor que la actual, ¿ya?, la que se aprobó finalmente. O sea, cualquier economista, cualquier persona sabe que es mejor. Incluso mismos parlamentarios reconocían que era mejor. Porque, pero ejemplo, ¿sabes lo que pasa, Manuel José? Tenemos 3 millones de personas que no están recibiendo Manuel ayuda. José, pero cuando yo te digo que se llega tarde es porque una vez más con ese proyecto que tú dices era más voluminoso, se llegó tarde cuando ya el Congreso había apoyado mayoritaria y transversalmente un proyecto que ya estaba en manos del gobierno. Y a este gobierno, se le había pedido que hiciera un proyecto express, justamente con lo que va a enviar ahora, y que había el mejor ánimo en el Parlamento para aprobarlo, ojalá en 48 horas. Bueno, pero el proyecto que finalmente se envió, si los parlamentarios se hubieran puesto ahí a trabajar encima, lo sacaban igual durante esta semana, ¿ya? Porque eran de máxima urgencia de discusión, y eso toma 6 días, exactamente. Entonces no iba a haber una gran diferencia respecto del otro. Entonces, pero la verdad que aquí fue un gallito, que lo ganó obviamente el Congreso, ¿ya? Pero fue un gallito, pero en este gallito hay 3 millones de personas que no están recibiendo la ayuda. Entonces ahora vamos a tener que abrir la discusión de todos esos millones de personas que quedaron fuera. Entonces, la verdad es que no estamos haciendo las cosas bien, hoy en día vivimos un parlamentarismo de facto. Es verdad, el gobierno del presidente Piñera hoy en día tiene poco poder, sino que realmente el poder se radica en el Congreso, pero nosotros tenemos un sistema constitucional presidencialista. Entonces, obviamente que hay un debilitamiento y una tensión institucional. Pero no te llama la atención, Manuel José, que ya no se trata solo de la oposición, son sus propios partidarios, sus propios representantes en el Congreso, son los candidatos a la presidencia de la República. Bastaba verle la cara el domingo en el Palacio de la Moneda, y ayer se le escuchó a todos
todos estaban en contra y se lo plantearon al presidente de la República el domingo de ir al Tribunal Constitucional y le habían pedido en todos los tonos que firmara el proyecto del Congreso Nacional. Entonces no es solo la oposición, pero si es yo no el mundo que está haciendo la política ahora. Vladimiro, tienes que escuchar bien lo que te estoy diciendo. Estoy hablando de mi preocupación de el debilitamiento de lo que está sucediendo en nuestra democracia, y he hablado del Congreso, no he hablado de oposición, ni siquiera había nombrado esa palabra, eso lo nombraste tú. Yo he hablado del Congreso. Aquí tenemos una lucha de poderes, de instituciones fundamentales que solo puede el Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y obviamente eso me preocupa también que las políticas públicas no estén acorde a lo que necesita nuestra gente. Me preocupa que no estemos, por ejemplo, conversando de los desafíos de Magallanes, sino que estamos de repente entrampados justamente en temas más políticos, y lo que necesita la gente al final del día son justamente soluciones. Y eso es lo que a mí más me inquieta, Ahora, tú eres partidario porque se va a tener que discutir el tema, ¿no? Tenemos que tener más recursos. ¿De dónde sacamos los recursos? ¿De una reforma tributaria? Ayer escuchaba yo, ¿no?, a Rojo, ¿no?, que es candidato a gobernador por Santiago, ¿no? Él decía que hay que vender Codelco. ¿Tú crees que para lograr los recursos que se necesita para recuperar lo perdido, para incentivar a las pequeñas empresas que están prácticamente derrumbadas durante esta pandemia y donde se van a necesitar más recursos, hay que cobrar más impuestos, deben pagar los que ganan más, hay que modificar el royalty, cobrar un mayor royalty a las mineras, a los recursos naturales que se están produciendo en el país? ¿Cuál es tu mirada frente a los nuevos desafíos? Porque eso pertenece a los nuevos desafíos, junto a la reforma previsional. ¿Qué sistema de previsión vamos a utilizar definitivamente en Chile? Bueno, esos son los temas bien de fondo a nivel nacional y que obviamente le compete y le toca también al bolsillo de alguna manera también a todos los magallánicos. En el tema, obviamente, de la estructura impositiva, mira, tú tienes que generar certezas. Hoy en día hay una tremenda incertidumbre, y eso, ¿qué es lo que repercute? Aleja la inversión. Hoy en día uno dice, sí, todavía tenemos inversión extranjera o nacional, pero en campos bien definidos relacionados principalmente en la energía. Pero en general, en otros campos de la actividad económica se han ido a piso. ¿Y por qué? Porque las personas, porque los inversionistas, hay institucionales, pero detrás de los institucionales finalmente son personas, ¿ya? No tienen confianza respecto del rumbo del país. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dar confianza. Si nosotros vamos a entrar a una reforma tributaria, que yo no me niego a esa conversación, ¿ya? Hagámoslo bien y hagámoslo sin trinchera, ojalá sin ideología, sino que para, obviamente, propender a tener un país más eficiente, que las empresas puedan desarrollarse y que esto repercuta en que el Estado administre recursos, pero de manera más eficiente, porque hoy en día el Estado es como que entra plata por arriba y tiene el bolsillo roto por abajo, porque tú sabes que la mayoría de la plata no está llegando a las personas, ¿ya? Sino que se cocina en la máquina, y eso uno lo puede demostrar a través de mil herramientas. Entonces tenemos un gran desafío, pero está claro que la conversación tal vez de una reforma tributaria todavía está abierta, porque la reforma tributaria que se hizo en 2014 fue mala. Yo lo dije alguna vez en tu programa, que esa plata que se supone que iba a ser para financiar la educación superior, la gratuidad, se cocinó en 3/4. Esa plata se fue simplemente para la contratación de más empleados públicos, para hacer de caja de empleo, de oficina de empleo. Entonces, si para hacer reformas tributarias, para tratar de aumentar el poder de los políticos de siempre, yo no voy a estar disponible, y si soy gobernador me voy a oponer, pero yo
tengo súper claro, y lo he explicado en muchos paneles, que nuestro principal ingreso positivo, por ejemplo, es a través del IVA, el impuesto a valor agregado, que pagan todos los chilenos, ¿ya? Y ese es un impuesto regresivo, porque proporcionalmente lo paga proporcionalmente lo paga más los pobres, ¿ya? O la clase media. Y ese, obviamente, todos estamos de acuerdo que el sistema de impuestos tiene que ser progresivo. Quiere decir, el que tiene menos, paga menos. El que tiene más, paga más. Y eso hay que perfeccionarlo. Pero no podemos olvidarnos que tenemos que generar incentivos para que sea atractivo que las personas y las empresas inviertan. Porque si no, nos vamos a quedar sin posibilidades de generar empleo. ¿Qué pensaría Milton Friedman hoy después de 40 años? Perdón, no te escuché ahí. ¿Qué pensaría Milton Friedman después de 40 años? ¿Cómo vería esta sociedad? ¿Qué cambio introduciría a esa política neoliberal de la que Chile fue conejillo de Indias? Mira, fíjate, curioso, una cosa que hoy en día sí la izquierda está tratando de poner sobre la mesa, que es la renta universal, ¿ya? ¿Sí o no? No sé, tú seguramente lo has leído, lo has escuchado de múltiples personas, incluso acá en la región, Gabriel Boric el año pasado lo mencionó, de que podamos tener una renta universal. Que ayer lo volvió a reiterar la senadora Carolina Goich. Claro. Entonces, fíjate que el primero que postuló eso fue Milton Friedman, hace más de 40 años. Él justamente elaboró el planteamiento de la renta universal. Pero una renta universal diciendo una transferencia directa del Estado, ¿no es cierto?, a las personas ya que lo requieren, y eliminas todo lo que hay entre medio, que es donde se va perdiendo la plata, donde se lo come la administración. Entonces las personas simplemente reciben ese ingreso y con ese ingreso compran todos los servicios que necesitan. Bueno, hoy en día se está hablando de eso, pero fíjate que fue Milton Friedman. me llama la atención que justamente la izquierda, que siempre ha combatido mucho las ideas de Milton Friedman, es la que está hoy en día utilizando sus palabras. Se ha combatido el excesivo neoliberalismo, que no ha existido en otro país, ¿no? Aquí fue un cruel neoliberalismo impuesto, porque si no, de otra manera, en democracia eso no podía haber existido. Cuando nadie podía discutir, nadie podía discernir, fue impuesto esa política neoliberal, a la que se acomodaron todos los gobiernos desde la restauración de la democracia, digámoslo, y hasta lo perfeccionaron. Y bueno, eso hay que reconocerlo. El modelo económico chileno, que yo estoy de acuerdo de que nosotros tenemos que mejorarlo, perfeccionarlo, pero en ningún caso decir, oye, este modelo no ha resultado, porque justamente los mejores últimos 40 años de la historia de este país son estos, donde se disminuyó más la pobreza, donde el país creció más, donde creció la educación, el acceso a la educación, donde más que se duplicaron los profesionales, donde, no lo digo yo, agarra los indicadores de Naciones Unidas, del Banco Mundial, de Naciones Unidas, y Chile avanzó. Ahora, yo lo que digo, hace 10 años, que nosotros nos transformamos de un país pobre, del segundo más pobre del continente, el segundo, Vladimiro, a convertirnos en el más rico del continente. Pero nosotros nos convertimos en un país de ingreso medio alto y estábamos rebotando y cayendo en lo que se llama en la trampa de los países de ingreso medio. Y lo que nosotros necesitamos justamente, buenas reformas para que esto nos proyecte hacia el futuro. Y ahí estoy de acuerdo con esa mirada, sensibilidad social, porque tenemos que preocuparnos de mucha gente que no se quede atrás, sino que también se suba al carro del desarrollo. Y en eso yo creo que estamos de acuerdo. La discusión es el cómo. Y el populismo no nos lleva a ningún lado. Por ejemplo, ahí tenemos candidato a la presidencia que dice más o menos regalemos todo, total yo se las voy a devolver. Pero nunca es extraordinario cuando un periodista
trata de decirle, bueno, pero usted ¿cómo lo va a devolver? Esa persona, candidata a la presidencia, le dice, no, mire, usted es un tarado, no me gusta que me haga preguntas tontas, y lo descalifica y más encima hasta lo agrede. No, Entonces, perdón Manuel, pero por eso yo te digo que hay que legislar una nueva reforma tributaria. Vamos a ver qué vamos a hacer con el tema de las pensiones, si se eleva el valor del royalty, si Chile se puede endeudar, si puede ir Chile a los recursos que tiene, producto de haber hecho una buena política durante todos los gobiernos de la concertación, también del primer gobierno de Piñera, y eso permite, ¿no? Hoy Chile recurrir a la deuda. Lo que tú acabas de decir, justamente que Chile tenga la capacidad de responder a toda esta crisis, ¿ya? Y mejor comparativamente, yo te dejé un documento escrito por José Joaquín Brunner, que Chile pueda estar respondiendo de mejor manera que todos nuestros países vecinos, responde también que tuvimos las espaldas para hacerlo. Y eso y los fondos soberanos. Consecuencia. Sí, pero es consecuencia que tuvimos la capacidad de hacer bien las cosas durante mucho tiempo. Y obviamente que tenemos problemas, pero bueno, pongámonos de acuerdo para resolver esos problemas, pero resulta que si esto se forma como de discursos extremos, ¿ya? No los vamos a resolver. Y al final del día, quienes pagan el pato es la gente, y yo no quiero eso. Es que fíjate que cuando el presidente de la República anunció este 2% más en el sistema previsional, sin haberle consultado a los emprendedores, a las pymes, ¿no? A la CPC, a nadie, ¿no? Fue una ocurrencia del presidente y lo puso como un hecho de la causa. Evidentemente de que hubo voces de los pequeños empresarios diciendo nosotros no estamos de acuerdo, no podemos pagar, hacernos cargo de un 1% más. Pero hubo otros que ganan muchos recursos, mucha plata, y cuando se dice deben pagar más los que ganan más, se levantan muchas voces diciendo lo contrario. No, hay que cobrar menos. Ayer escuchaba, me imagino que tú escuchaste, a Ricardo Solari, uno de los dueños de Falabella, diciendo, sí señores, nosotros tenemos que pagar más, porque pagamos más, debemos pagar más impuestos. Esto se lo escuché hace muchos años, yo también a un gran empresario llamado Ricardo Humor. Y yo creo que aquí siempre se amenaza con que se suben los impuestos, eso va a significar menos pega, se van a ir los empresarios. Si en todos los países tienen que pagar impuestos, y sobre todo post pandemia, todos los países van a atender a la recuperación económica, mi querido Manuel José. El esfuerzo tenemos que hacerlo entre todos. Mira, en la conversación de justamente de elevar los impuestos, que lo que yo te he dicho que hay que darla, pero hay que darla en un marco de sensatez y siempre mirando que queden los incentivos para que sea atractivo, que las empresas se instalen y se creen negocios en el país. Porque si tú llegas y agarramos el populismo que hoy en día y te tiras a elevar, por ejemplo, las tasas impositivas a niveles que deja a las empresas mal paradas o no competitivas, sí, se produce eso, la inversión se va a otro lado, la inversión siempre se va a ir donde pueda ser competitiva. Y nuestro país ha ido perdiendo competitividad en muchas áreas. Como economista voy a hablar. Cuando tú tienes lo que se llama el crecimiento potencial, y el crecimiento potencial de Chile ha ido cayendo todos estos años, nuestra capacidad de crecer a futuro ha disminuido. Entonces nosotros tenemos que mirar eso. Cuando abrimos la discusión, tenemos que mirar cómo lo vamos a hacer y cómo nuestra posibilidad de crecer va a mejorar. Y ahí tenemos un desafío. Y yo sé, porque converso también con empresarios, los empresarios también están dispuestos, pero que tengamos una buena conversación y que no sea una cosa de trinchera. Por ejemplo, proponer impuestos a los más ricos como de una sola vez, del 2,5%, qué sé yo, es una mala medida. Pero conversemos, y por eso yo he hablado de discutir las rentas regionales, discutamos el IVA, discutamos el impuesto a la renta. Yo, obviamente, y lo he dicho, a mí no me gusta que los magallánicos paguen el mismo IVA, por ejemplo, que pagan los santiaguinos, ¿ya? Creo que no, cuando nosotros tenemos costos más elevados, ¿ya?
y de flete, de todo, tenemos que importar nuestra comida, etcétera, y tenemos que pagar el mismo 19%, cuando lo lógico sería que acá deberíamos tener al menos un IVA más bajo. Y eso va a repercutir directamente en el bolsillo de cada trabajador de esta región. Manuel José, nos queda mucho paño por cortar, ¿eh? Muchísimo paño por cortar, sí. Pero ya lo vamos a hacer en los próximos encuentros que tengamos acá en vivo y en directo durante estos días en los estudios de Polar Comunicaciones. Ha sido un gusto, a lo menos a la distancia, ¿no? Un abrazo y será hasta cualquier momento. Candidato a gobernador por la región de Magallanes, Manuel José Correa, que hoy estuvo hablando de la política contingente, de la política nacional, de lo que está aconteciendo en el Chile que vivimos. Que tengas un muy buen día, Manuel José Correa. Muchas gracias, Vladimiro, y bueno, un saludo a todos, que mañana se inicia la campaña, así que vamos a estar obviamente en distintos lugares junto con la gente, como lo hemos hecho, pero estas últimas 2 semanas estaba prohibido. Si otros candidatos lo hicieron, bueno, yo estoy para respetar la regla y justamente predicar con el ejemplo. Un abrazo, chao, hasta siempre. Manuel José Correa estuvo con nosotros, de profesión economista, cuando estamos a 30 segundos de las 10 de la mañana.